Vamos a meditar en la palabra de Dios en esta mañana y vamos a orar para que el Señor nos hable a todo nuestro ser, porque somos un ser tripartito en el que en este ser tripartito que tenemos este armazón que es nuestra carne, está nuestra alma y nuestro espíritu, y necesitamos que la palabra de Dios llegue a todo. ¿Sabéis por qué tiene que llegar a todos? Porque a lo mejor podemos estar enfermos y la palabra de Dios puede sanarnos de una enfermedad, ¿lo sabes? Porque la palabra de Dios es poderosa para eso. Porque nuestros sentimientos muchas veces pueden estar dañados por el pecado o por cosas que nos han sucedido, y necesitamos que la palabra de Dios toque nuestros sentimientos y emociones y que sean sanadas. Y como consecuencia de eso, nuestro espíritu es renovado por medio de la palabra de Dios. Por eso necesitamos que la palabra de Dios toque todo nuestro ser. Vamos a orar para ello. Señor, te damos gracias por tu palabra. Esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, Señor. Y queremos que nuevamente tú nos abres a nuestras vidas, Señor. Y te suplicamos que nos abres, Señor. Y te suplicamos que toques todo nuestro ser, Señor. Y te suplicamos, Señor, que esa palabra sea una realidad, que la podamos experimentar en nosotros, Señor. Y que por medio de ello tú te lleves toda la gloria y toda la honra. Señor, háblanos en esta mañana, Señor, conforme a tu enorme riqueza en gloria. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Si queréis acompañarme en esta mañana a la lectura que vamos a hacer algunas cuantas, pero nuestra lectura principal se basa en un mensaje de Pablo a la iglesia de Corinto, en ese libro de la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, y vamos a leer el versículo 3. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. La verdad es que este versículo estoy seguro que muchas veces lo habremos leído, pero no sé si te has parado como yo me pude parar para intentar analizar lo que en sí el Espíritu de Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y me gustaría hablar en esta mañana de la tremenda lucha espiritual que los hijos de Dios tenemos. Porque nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre ni carne. Todos lo sabemos. Y en esa tremenda lucha espiritual, y sobre todo que en nuestros días hemos podido apreciar, yo no sé si ves las noticias y ves todo lo que está pasando, pero en nuestros días, sobre nuestro país, ciertamente hay potestades del enemigo. Porque el enemigo no viene a unir, lo que viene es a destruir. Y no es cuestión de hablar de política, pero si nuestros ojos espirituales estuvieran abiertos, veríamos multitud de demonios, de espíritus malos, que están ahora mismo sobre nuestra ciudad. Pero claro, pienso que estamos muchas veces impasivos ante esto. Porque la palabra de Dios tantas veces nos habla de pedir por la paz de vuestra ciudad. Pedid por la paz, para que en la paz podáis ser prosperados. Yo no sé, creo que muchas veces somos impasivos en nuestros tiempos. La impasividad, la desidia, ha venido a ser parte muchas veces de nuestra manera de vivir. Mientras yo vaya bien, me importa el vecino de al lado, no me importa nada. Lo que me importa es yo y mi casa, o yo. Pero ¿sabes? Si tenemos esa impasividad en nuestras vidas, esa desidia de no importarnos casi nada, y
dice la palabra de Dios que lo que el hombre siembra, eso va a recoger. Mira, quiero leerte Efesios 6:12, porque yo creo que todo lo que quiero decir esta mañana lo tengo que apoyar en la palabra de Dios. Y en Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es tan solo una cosita pequeña, son muchas. Mira, principados, potestades, gobernadores, huestes, y todo está en la región celeste. Y se nos escapa porque no tenemos la gracia de Dios de que nuestros ojos sean abiertos. Tampoco yo lo quiero ver, Yo creo que me daría mucho temor el que mis ojos estuvieran abiertos a esa realidad. Pero sí lo que sé es que ante esa realidad que está ahí fuera, la Iglesia de Dios tiene que responder. Tiene que buscar a Dios. Tiene que intentar hacer la obra de Dios y clamar por el sitio en el que estamos, por la nación en la que nos ha tocado vivir, por el país en el que estamos. Si no lo hacemos, no somos agradecidos. Y la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser agradecidos, que tenemos que ser de bendición unos a otros. ¿Y sabes una cosa? Nuestra impasividad nos alcanza y no nos damos cuenta. Esa impasividad que muchas veces tú y yo tenemos de no buscar a Dios, de no leer la palabra de Dios, de no ayunar, de no clamar, de no pedir por las circunstancias que muchas veces nos rodean, ni pedir por nuestros gobernantes, ni pedir por los pastores, ni de pedir por los ancianos, ni de pedir porque la iglesia sea prosperada, ni de pedir porque Dios añada a su iglesia a aquellos que tienen que ser salvos cada día. Ante esa impasividad, ante esa carencia de frutos, eso nos alcanza a nosotros y nos hace vivir vidas que no estén dando la gloria y la honra a Dios. Mira, en 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren el rostro de Dios. Pero sigue diciendo algo maravilloso: y se convirtieren de sus malos caminos, entonces la misericordia de Dios actúa, ¿sabes? Y dice: entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Qué maravilla, ¿verdad? Cuando nos volvemos a Dios, cuando invocamos el nombre de Dios, cuando lo buscamos con todo nuestro corazón, cuando sabemos que tal vez hemos fallado a Dios en nuestras circunstancias y queremos agradarle de nuevo y honrarle, entonces Dios escucha. Qué maravilla, ¿verdad? Dios escucha y sana nuestra tierra y bendice nuestras vidas. Y este sanar nuestra tierra es en todos los términos, es decir, sano tu vida, sano tu casa, sano tu generación, sano el sitio en el que tú estás. Amén. ¡Qué maravilla! Es la gracia de Dios, es el amor de Dios que quiere derramarse, pero que hace que nosotros busquemos también a Dios con todo nuestro corazón y que sepamos que tal vez hemos perdido el rumbo correcto y adecuado para que la gracia de Dios bendiga nuestras vidas y bendiga el sitio en el que estamos. Nosotros que hemos conocido a Dios, nosotros que hemos experimentado la vida, tenemos que transmitirla a otros. No es solo vivir por un tiempo determinado, no es vivir sabiendo que yo soy salvo o que tú eres salvo, es vivir queriendo transmitir el amor de Dios hacia los demás. Es querer vivir honrando a nuestro Dios, es vivir cerca de nuestro Dios. Podríamos hacer una pregunta en esta mañana: ¿qué tan cerca de Dios vivimos todos nosotros? ¿Qué tan cerca vives de Dios? Oh, yo vivo muy cerca.
Pero ¿sabes una cosa? También nuestros hermanos de Corintios pensaban que vivía cerca de Dios. Pero Pablo estaba muy preocupado por ellos. Porque nos dice que tanto como la serpiente que engañó a Eva con su astucia, cree que los sentidos de los corintios pueden estar dañados, pueden hacer que se extravíen en su manera de hacer las cosas y en su manera de ser fiel a Dios, porque tú y yo tenemos que ser fieles a Dios. Es algo primordial en nuestra vida. La fidelidad hoy no está muy bien valorada, pero Dios valora la fidelidad. Dios valora que la amemos. Dios valora que hagamos esas pequeñas cosas que muchas veces nadie ve. Dios eso lo valora. A lo mejor el pastor no se acuerda ni te ve, ni ningún anciano, ni ninguna otra persona, pero sabes, Dios te ve. Y Dios eso lo valora. Y Dios se alegra que cada vez que tú y yo servimos a Dios con un corazón agradecido, sin que nadie nos vea, tan solo con que Él nos vea es suficiente. Mira, el enemigo en Edén utilizó una estrategia para engañar a Eva. Es la que emplea muchas veces para engañar nuestras vidas, ¿sabes? En Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero fíjate, eso es lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. La Biblia lo califica como ladrón, porque el ladrón es aquel que en medio de la oscuridad intenta dañar, intenta robar, intenta quitar, intenta saquear al que tiene algo. Y ¿sabes? Lo que ese ladrón quiere hacer es robarnos tantas cosas: la fidelidad, la paz, el amor, la confianza. Él lo va a intentar. Quiere matarnos. ¿De qué manera puede matarnos? Apartándonos de la comunión con Dios, dejándonos dormidos. Un creyente dormido es un creyente que no sirve para nada. ¿Sabes? Dice la palabra de Dios: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Amén. Es decir, la gracia de Dios va a alumbrarte, pero tienes que despertarte. Amén. Para que la gracia de Dios pueda tocar de nuevo tu vida. Y Jesús dice: y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¡Gloria a Dios! Amén. ¿Sabes una cosa? Nosotros los creyentes de esta generación estamos viviendo, pasando hambre de Dios, pasando dificultades, escasez. ¿Por qué? Porque nos falta la comunión y la relación con Dios. Y sin eso estamos perdidos. Sin esa comunión, sin esa relación, sin ese amor de servir a otros, sin ese amor de llevar las buenas nuevas de salvación, sin ese amor y sin esas ganas de leer la palabra de Dios, estamos perdidos. Dios quiera que no estemos así. Claro, sabemos lo que la palabra dice, que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Pero eso no tiene que ser consecuencia de que el nuestro se enfríe. Como se va a enfriar, yo ya sé que se va a enfriar mi amor, tiro para adelante. Como lo sabemos, vamos a buscar más a Dios. Como lo sabemos, vamos a leer más la palabra de Dios. Como lo sabemos, vamos a darnos más y más a Dios con todo nuestro corazón. Porque el enemigo está ahí fuera. Y está para atacarnos. Nosotros tendríamos que estar llenos de la palabra de Dios. Tendríamos que conocer nuestra Biblia. Nuestra Biblia tendría que estar subrayada por versículos claves que nos han hablado. Porque yo estoy seguro que cuando tú lees la palabra de Dios más de una vez, la gracia de Dios te habla mediante la palabra y te quedas sorprendido y das gracias a Dios porque Dios te ha hablado. Amén. Pero tendríamos que subrayarla para recordar.
que Dios nos ha hablado. ¿Sabes? Claro, valen tan caras la Biblia, yo no voy a subrayar. Dios proveerá, hijo de Dios. Pero si Dios te habla, es una pena que dejes de acordarte. Yo por eso siempre tengo mi teléfono para escribir, mi Biblia, que yo la subrayo, yo lo siento, ya sabéis que tengo una que se me queda a trozos, pero está toda subrayada de las veces que Dios me ha hablado, de las cosas que he encontrado maravillosas, que en un momento Dios me ha dicho, esto es una realidad que pasará, y dices, caray, cuánta gracia, Señor, cuánta misericordia. Esto no lo quiero olvidar, y yo sinceramente os lo digo, al principio me daba pena, pero después me da alegría el ver, ostras, mira aquí, y entonces recuerdo. Incluso muchas veces hago fotos cuando en el teléfono para recordarme dónde está ese pasaje determinado y poder llegar a casa y subrayar. Necesitamos atesorar la palabra de Dios. Tiene que estar en nuestra mente y en nuestro corazón, porque el enemigo nos va a atacar. ¿Sabes? Muchas veces va a utilizar la palabra porque sabe que la conocemos, o que la conocemos así, rigulín, rigulín, pero nos va a atacar para intentar decirnos una verdad a medias y para engañarnos. Pero en nosotros está el conocer la palabra de Dios y hacer como Jesús dijo, escrito está. El enemigo utilizó la palabra, pero Jesús contraatacó con la palabra de Dios. Y cuando utilizamos la palabra de Dios es poderosa para ahuyentar al enemigo de nuestras almas. Necesitamos conocer esa palabra de Dios. Pero claro, también tenemos que conocer cómo el enemigo intenta muchas veces engañarnos. Vamos a ir al libro del principio de todos, al libro del Génesis. Y ahí vamos a leer una porción en la que encontramos cómo el enemigo va a intentar, porque hasta entonces era un intento, pero lo consiguió. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Génesis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios no comeréis de él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La verdad es que tantas veces he escuchado hablar de este texto, algunas veces casi diciendo como que el hombre tenía la culpa de la que la mujer estuviera sola, otras veces hablando de que acerca por qué la mujer se tuvo que ir del lado del hombre. Pero sabes, todas estas cosas son demagogias. Lo que esta lectura quiere destacar es que el hombre y la mujer pecaron delante de Dios. Y no hay excusas. Y cuando tú y yo pecamos, no podemos excusarnos. Muchas veces decimos a Dios, Señor, mira, es que me ha pasado esto, es culpa de mi jefe de trabajo que ha hecho esto y yo he tenido que cobrar mal. Otras veces decimos, es mi marido, o es mi mujer, o son mis hijos. ¿Cómo podemos excusarnos en algo o en los demás si cada uno de nosotros somos lo bastante maduros para saber que cuando pecamos es por nosotros mismos? Nadie toma una decisión por nosotros.
somos nosotros los que tomamos la decisión de errar. La verdad es que vamos a empezar a intentar destacar cada parte de estos versículos que pienso que son muy interesantes para ver cómo el enemigo intenta engañar a Eva. Dice que la serpiente era astuta, más astuta que cualquier animal que Dios había creado. Caray, ¿sabes una cosa? El enemigo va a utilizar cualquier medio a su alcance para destrozar tu vida y mi vida. Cualquier medio. Aquí está utilizando un animal, una creación de Dios, para destruir la obra de Dios. Esa obra de Dios que era la perfecta comunión hasta entonces entre Dios y el hombre. ¿Sabes una cosa? El enemigo de nuestras almas, mi enemigo, que es el mismo que tu enemigo, no es nuestro amigo. Lo sabías, ¿verdad? No es nuestro amigo. No se negocia con el enemigo. No podemos escuchar al enemigo, ni a nuestra carne, porque en el momento que escuchamos, estamos perdidos. Aquí el enemigo utiliza una serpiente, y en nuestros tiempos, en los días de hoy, puede utilizar cualquier cosa a su alcance para intentar destruirnos, para intentar apartarnos de los caminos de Dios. Puede utilizar, me he apuntado algunas cosas que pienso que son interesantes, que muchas veces pensamos que en medio de la Iglesia de Cristo no está, pero que sí está. Puede utilizar nuestro orgullo, nuestra vanidad. Puede utilizar un trabajo. Puede utilizar nuestra ambición, tanto laboral como nuestra ambición en las cosas de Dios. Puede utilizar el dinero. Puede utilizar a un hombre o a una mujer, o a un hijo o a una hija. Puede utilizar un determinado cargo en nosotros mismos. Puede utilizar la tecnología. Puede utilizar a un padre o a una madre. Puede utilizar tantas cosas. Pero lo que vaya a utilizar, tenemos que saber que es más fuerte el que está en nosotros que contra nosotros viene. Y que tenemos que conocer la palabra de Dios, y tenemos que conocer también en parte al enemigo, para saber que necesitamos mucho, mucho, mucho de Dios. Y que sin su amparo y sin su fortaleza estamos perdidos. Porque nosotros no somos fuertes. Muchas veces he oído en conversaciones, hermanos, yo es que llevo tanto tiempo en el Señor y... ¿Qué me quieres decir con eso? ¿Que eres Superman ya? Eso no quiere decir nada. No quiere decir nada si cada día no tenemos comunión con Dios. Eso no quiere decir nada si cada día no leemos la palabra de Dios. Eso no quiere decir nada si no hacemos la voluntad de Dios cada día. Y cada día son nuevas las maravillas de Dios en nuestras vidas. Pero tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que confesar su nombre en nuestras vidas y bendecir la gracia de Dios en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde estemos. En Edén, la desobediencia rompió la armonía de Dios, la armonía que había entre Dios y el hombre. ¿Sabes? Muchas veces podemos pensar que el hombre era perfecto en Edén. Es una mala conjetura, es un error. El hombre no era perfecto, el hombre no era justo, el hombre en Edén vivía en estado de inocencia.
absolutamente en estado de inocencia, al igual que nuestros hijos pequeños son inocentes y se relacionan con nosotros todos los días, ¿verdad? Tú a un hijo tuyo le dices, mira, si se te cae un diente va a venir el ratoncito Pérez. No hay ningún niño pequeño. No vaya a desvelar yo algo. Y nosotros jugamos con eso y nos sentimos súper orgullosos los papás porque nuestro nene va y lo pone debajo de la almohada y nosotros le ponemos una chocolatina o le ponemos tonterías, pero bueno. Pero vemos la inocencia de nuestros hijos, ¿verdad? La verdad es que en Edén el hombre tenía responsabilidad. No podemos decir que no tuviese nada que hacer. Dios le dice que labrara el huerto y que lo guardara. Génesis capítulo 2, versículo 15. De todo árbol podía comer, pero del árbol, de en medio del huerto, el árbol de la ciencia del bien y del mal, no podía comer. Y la verdad es que el enemigo va a atacar a Eva y va a utilizar los 5 sentidos que cada uno de nosotros tenemos, porque sabéis que tenemos 5 sentidos, ¿verdad? ¿Sí? ¿O son más? Porque como cambian las cosas, yo no sé si son 5 o más. ¿Eh? Las mujeres más, ¿no? Seguro. Seguro. Yo no digo lo contrario, es segurísimo. El sentido contrario. Eso también, añadido. ¿Cuántos serán? ¿9 sentidos? Lo acabo de decir, ¿no? 5 sentidos. ¿Nos acordamos? Venga, vamos a pronunciarlos. 1. La vista. La vista. ¿Qué más? Oído. Oído, olfato, gusto y tacto. Muy bien. ¿Aprobados? Y la intuición es otra cosa. La intuición. Mira, el enemigo va a atacar a Eva y va a utilizar esos 5 sentidos que todos tenemos. Porque todos los tenemos, unos más desarrollados que otros. Porque es verdad, hay personas que tienen esos sentidos, unos más que otros. Y el enemigo lo va a intentar, y lo vamos a ver aquí. Utiliza una serpiente, ¿y qué es lo que hace esta serpiente? Empieza a hablar con Eva. Que sería algo normal, ¿verdad? Porque si dice que Adán le puso nombre a todos los animales, es que podían también, es una conjetura, podía tener relación con los animales, pero casi segura que sí. No escuches nunca la voz del enemigo. No escuches nunca verdades a medias. Porque en el momento que escuchemos una verdad a medias, en el momento que escuchas a alguien hablando mal acerca de ti o de otra persona, intentando hacer conjeturas de la vida de otro, no lo escuches. No te prestes a que contamine tu vida. Porque eso fue lo que hizo la serpiente, contaminar la vida de Eva. Y utilizó los sentidos. La verdad es que lo que está intentando la serpiente es provocar la duda en Eva. Está intentando provocar sus emociones, porque ya sabéis que las mujeres es mucho más emocional que un hombre, los hombres somos un poquito más fríos en ciertas cosas, y lo que el enemigo está haciendo es intentar sembrar la duda en medio del corazón de Eva. ¿Cómo podemos combatir al enemigo, hijo de Dios, cuando el enemigo ya nos ha mordido? Por decirlo así, sabéis que las serpientes muerden o escupen el veneno. Unas muerden y otras escupen. ¿Sabes? El enemigo ya escupió el veneno a Eva. ¿Cómo combatimos eso? Con la oración.
pidiéndole ayuda a Dios, va a intentar atacarnos. Mira, en Génesis capítulo 3, versículo 6, ese último versículo que hemos leído, vamos a destacar lo que vio la mujer, lo que tomó la mujer y lo que comió la mujer. La primera táctica que utiliza el enemigo es una verdad a medias. Lanza ese veneno y en nosotros ya produce un deseo incontrolable. Sigue utilizando esa misma táctica hoy en nosotros. Habla a nuestra mente, intenta producir un deseo, y si escuchamos, ese deseo se convierte en incontrolable por mirar y ver aquello que está prohibido. Y sabes, lo que nos dice la palabra de Dios es que Eva lo ve y ve que es bueno y que es bueno para comer. Y sabes, el pecado es bonito. ¿El pecado es feo? No. Es deleitoso. A ver, si no, no sería pecado. Muchas veces pensamos en el pecado algo terrible, algo... Escúchame bien, el pecado es bonito, es hermoso, es delicioso, pero sus consecuencias son muerte. Sus consecuencias son terribles. Y hemos experimentado esas consecuencias alguna vez, ¿verdad? Hubo una vez que la experimentamos porque vivíamos en esas consecuencias del pecado, pero la gracia de Dios vino y nos salvó. Y en nuestra vida como creyentes, eso que parece tan desagradable, jugamos tantas veces con ello. Mira, en Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, gloria a Dios. Cuando pecamos, cuando vemos eso que era tan delicioso, es como la manzana de Blancanieves, ¿era? No. ¿Sí? ¿Sí? Es que yo siempre confundo todas estas películas. Sí. Cuando vemos esa película vemos una manzanita ahí roja, como acaramelada. No sé si os gustan las manzanas acarameladas, a mí me vuelven loco, vamos. Y ve, y lo que hace Blancanieves, pues, es coger, el pecado es igual. ¿Qué le pasó a Blancanieves? ¿No sabéis la historia? Sí, que la mordió y ¿qué le pasó? Cayó en un sueño profundo. ¿Y qué es lo que nos pasa? Yo creo que nos pasa igual. Cuando mordemos el pecado, cuando degustamos el pecado, nuestros sentidos se enturbian. Y a no ser que en ese mismo momento no nos demos cuenta y pidamos perdón a Dios, y la gracia de Dios de nuevamente nos conquiste, nos alcance y nos renueve, estamos perdidos. Y es que con el pecado no podemos jugar. Otra cosa que utiliza, el tacto, tócalo. No es malo. Es como cuando quieres ver un coche para comprarte un coche nuevo de segunda mano. Lo he hecho creo que alguna otra vez. Una de las tácticas de venta es: métete dentro del coche, huélelo. ¿Cómo huele? Tócalo. ¿Quieres dar una vueltecita? Te lo enciende. Si sales conduciendo estás perdido. Y es que se utilizan los sentidos para intentar conquistarnos. Y el enemigo lo sabe e intenta utilizar los sentidos para trastocarnos y que perdamos nuestros sentidos de la lógica y de la confianza en las maravillas y en las promesas de Dios. Mira, en Génesis 39, versículos del 11 al 12, nos habla de un hombre
llamado José. Para mí es un héroe. Y dice, un día, en un momento en que todo el personal del servicio se encontraba ausente, José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo. Caray. ¿Qué es lo que hizo José? Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. Hijos de Dios, solo podemos hacer una cosa, salir corriendo. No podemos jugar con el pecado. No podemos tontear. En el momento que tonteamos estamos perdidos. Mira, yo haciendo el bosquejo me di cuenta de una cosa que yo creo que todos sabemos o que tal vez no nos hemos dado cuenta. Yo de verdad que no me he dado cuenta hasta que estaba haciendo el bosquejo, y es que el enemigo siempre viene a atacarnos cuando estamos solos. ¿No te has dado cuenta de eso? Cuando estás con un ser querido, cuando estás con tu mujer o cuando estás con tu marido, el enemigo no va a venir a atacarte, porque sabes que tienes a alguien a tu alrededor que entorpece ese ataque personal, porque el enemigo lo que hace es un ataque personal contra nosotros. Caray, tenemos que acordarnos de una cosa también que creo que yo olvido, no sé si tú lo olvidas, y es que el Espíritu Santo mora en nosotros, y que la palabra de Dios dice que somos templo del Espíritu de Dios. Tenemos ayuda para poder combatir al enemigo. Muchas veces yo creo que nos pasa que nuestros sentimientos son tan potentes, por decirlo así, que cuando el enemigo intenta venir para atacarnos, somos tan emocionales, que nos dejamos seducir tal vez muy rápido por el enemigo, pero tenemos que ser fuertes, tenemos que salir corriendo. Y en ese salir corriendo, pedir a Dios, ayúdame Señor, te necesito, socórreme. Porque el enemigo, como he dicho al principio de todo, ha venido a destruir, a robar y a matarnos, a dejarnos fuera de circulación. Y cuarta cosa que nos hace el enemigo es que probemos el pecado. ¿Sabes? Cuando hemos probado el pecado, muchas veces nos enganchamos al pecado. Y necesitamos que la gracia de Dios rompa esas cadenas. Una consecuencia del enganche de Eva fue que le dio a Adán. Y es que el pecado muchas veces, cuando nos seduce a nosotros, queremos que otros participen también en nuestros pecados. Pero no podemos hacer eso. Mira, vamos a finalizar. Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo. Vamos a leerlo. Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Caray. La primera cosa que encontramos es que no nos podemos conformar diciendo que somos débiles. Porque muchas veces sabemos que somos débiles. Y es verdad, somos no débiles, somos muy débiles. Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Dice, diga el débil, fuerte soy. Pero fuerte en Cristo Jesús. Que Él es nuestra fortaleza, que Él es nuestra roca, que es en Él el que podemos confiar totalmente. Yo no puedo confiar ni en mi mujer, ni en mis hijos. Yo tengo que confiar solamente en Cristo. Y tú también no puedes confiar en nadie más que solamente en Cristo, que Él es nuestra fortaleza,
que Él es nuestra roca, nuestro amparo, nuestro auxilio. Y lo segundo es renovar nuestra mente cada día. Hijo de Dios, en nuestra mente cada día se mete tanta suciedad, tanta porquería. No nos damos cuenta, pero nuestra mente va atesorando día tras día información que perjudica nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que renovar nuestra mente en la gracia de Dios, en su misericordia. Por eso necesitamos leer la palabra de Dios, porque leer la palabra de Dios renueva nuestra mente. Necesitamos apartar un tiempo a solas con el Señor. Yo creo que es la asignatura grande y pendiente de todos los hijos de Dios, porque generalmente en estos tiempos que vamos todos corriendo, que apenas tenemos tiempo para estar incluso hasta con nuestros seres queridos, dejamos también de lado al ser que más tendríamos que amar, a nuestro Dios. Pero eso también nos pasa. Fijaos, este mundo nos engaña de tal manera que trabajamos tanto muchas veces, que vivimos de una manera tan forzada, que olvidamos de pasar tiempo con nuestra esposa o con nuestro esposo, que olvidamos de pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestras familias, y sobre todo que dejamos de lado el pasar tiempo con nuestro Señor. Yo creo que la iglesia de hoy tiene un reto. Buscad a Dios para vivir, para gozar de la realidad tan grande que podemos encontrar en la palabra de Dios. Hijos de Dios, tenemos que tener hambre de Dios. Somos pentecostales. Sabemos que el Espíritu Santo mora en nosotros y nos ha sellado con las arras de la salvación, ¿verdad? Pero está el bautismo del Espíritu Santo que tenemos que desear. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Mira, es lo que pasó en el libro de los Hechos, que nos cuenta que estaban 120 reunidos y de repente sobre ellos se derramó como lenguas de fuego y empezaron a hablar en otras lenguas que ellos no conocían. Y eso lo seguimos necesitando la iglesia de hoy. Un revestimiento del poder de Dios, porque el bautismo del Espíritu Santo es poder de Dios, nos dice la palabra. Yo no me lo estoy sacando, vete al libro de Hechos y léelo. Como consecuencia de tener el bautismo del Espíritu Santo, encontramos que están los dones, y la iglesia necesita esos dones. Necesita el don de sanidad, el de interpretación. Necesitamos también, sobre todo, los frutos del Espíritu Santo. Necesitamos todo. No podemos decir, esto lo quiero y esto no. Necesitamos todo. Porque toda la palabra de Dios es útil y bendice nuestras vidas. No sé qué podemos hacer en esta mañana, pero yo creo que de lo que hemos podido hablar es que sabemos que el enemigo es muy listo, más de lo que nosotros pensamos, que es más fuerte muchas veces que nosotros, pero el que está en nosotros es superior. Amén. Y es más fuerte. Amén. Y que necesitamos acercarnos a Dios con todo nuestro corazón. ¿Qué os parece si nos tomamos un tiempo de buscar a Dios, de poner nuestra vida delante de Él, de decirle, Señor, te necesito. Necesito tener esa sabiduría de José para salir corriendo. Necesito, Jesús, tu sabiduría para poder contrarrestar al enemigo con la palabra de Dios. Necesitamos a Dios más de lo que pensamos. Vamos a presentarnos delante de Él.